Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el cronograma que se les había enviado a ustedes. Así que vamos a revisar el día de hoy el capítulo de cardiología, ¿no? Muy bien, en la parte de ciencias básicas vamos a hacer un recordatorio de algunos aspectos importantes de la parte anatómica. Recuerden que el corazón está ubicado en el mediastino medio, ¿no es cierto? Anatómicamente está ubicado en el mediastino medio, ¿no? Está envuelto por una serosa importante que es el pericardio, ¿no es cierto? Hay dos tipos de pericardio, el pericardio fibroso y el pericardio seroso, ¿no? A su vez el pericardio seroso tiene dos hojas, la hoja parietal y la hoja visceral, y entre ambos hay un espacio virtual que viene a ser la cavidad pericárdica, ¿no? Donde hay líquido, 15 a 20 mililitros, ¿no? Entre la hoja parietal y la hoja visceral. Recuerden que la hoja visceral, el pericardio seroso, es el epicardio. La hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio. Y el que tiene inervación es el pericardio parietal, es el que duele cuando hay inflamación, ¿no? Cuando hay una pericarditis, la hoja que va a transmitir dolor es la hoja parietal. Luego tenemos el miocardio. Recuerden, el tejido muscular cardíaco es estriado, tiene los llamados discos intercalares, que le permite conectarse una célula con otra eléctricamente y actuar como un sinsitio. Y la parte más íntima es el endocardio, ¿no? El endocardio, ¿no? Muy bien. Con respecto a las válvulas, recuerden que tenemos dos tipos de válvulas: las válvulas auriculoventriculares, que son las más grandes, y luego tenemos las válvulas semilunares o sigmoideas, ¿no? Dos tipos de válvulas, las auriculoventriculares y las sigmoideas, ¿no? En el lado derecho tenemos la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Y en el lado izquierdo la válvula mitral. Recuerden, el área valvular mitral, las valvulopatías más importantes son del lado izquierdo. El área valvular mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados, ¿ya? La válvula mitral, 4 a 6 centímetros cuadrados. El cierre, miren como acá está cerrado, las auriculoventriculares producen el primer ruido cardíaco, ¿no? El cierre de las auriculoventriculares produce el primer ruido cardíaco. Por el contrario, las sigmoideas, tenemos la válvula pulmonar en el lado derecho y la aórtica en el lado izquierdo, ¿no? Cada uno con sus tres valvas, como están viendo. El cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares produce el segundo ruido cardíaco, ¿no? Produce el segundo ruido cardíaco. El área valvular aórtica, que es del lado izquierdo, para que se acuerden más esto, el área de la válvula aórtica es de 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados. El área de la válvula aórtica es de 2.5 a 3.5 centímetros cuadrados, ¿no? Muy bien, eso es entonces con respecto al aparato valvular, que permite que la sangre fluya de forma anterógrada, unidireccional. Recuerden que las válvulas evitan que la sangre regrese, ¿no?, a la cavidad. En la parte de las cavidades, recuerden que las cavidades derechas están un poco anterior, las izquierdas son más posteriores. Acá tenemos la aurícula derecha, ¿no? Tiene una parte lisa, que es el tabique, y una parte rugosa, que lo forman los músculos pectíneos. Ahí están viendo los músculos pectíneos. Acá acordarse las válvulas que pueden describir. Acá está la válvula tricúspide, que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. La válvula, miren, de la vena cava inferior, esta válvula, ¿no?, de la vena cava inferior, es la válvula de Eustaquio, válvula de Eustaquio. La vena cava superior desemboca libre, no tiene aparato valvular. En cambio, la vena cava inferior sí. Y el seno venoso coronario, que también drena en la aurícula derecha, tiene su válvula, que es la válvula de Tevesio, del seno venoso coronario, ¿no?, la válvula de Tevesio. Y esta es la fosa oval, ¿no?, que es el rezago del agujero oval, ¿no?, que había en la vida fetal, ¿no?, la fosa oval, ¿no? Acá hay un triangulito que tienen que recordar, el triángulo de Koch, que lo forma la válvula tricúspide por un lado,
la válvula de Tevesio del seno venoso y el tendón de Todaro. Ese triángulo llamado de Koch contiene el nodo aurículo-ventricular, que hace retraso de la conducción eléctrica. Contiene el nodo AB. ¿Dónde está el marcapaso? El nodo sinusal está en la aurícula derecha y está en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. En el techo de la aurícula derecha está el nodo sinusal. Por su parte, acá el ventrículo derecho, como pueden ver, también tiene una parte lisa, que es el infundíbulo pulmonar, donde sale el tronco de la pulmonar, y una parte rugosa por las trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas, hay dos que son especiales. Estos músculos que sobresalen y se unen a estas cuerdas tendinosas para sostener el aparato valvular se llaman músculos papilares. Entonces el músculo papilar, cuerda tendinosa y anillo valvular es justamente lo que permite asegurar un adecuado cierre de la válvula, evitan la regurgitación de la sangre. Por eso cuando hay infarto de los músculos papilares o cuando hay rotura de las cuerdas tendinosas, por ejemplo en una endocarditis, se van a producir insuficiencias valvulares agudas cuando estos músculos se rompen con las cuerdas tendinosas por infarto o endocarditis, ¿no? Y esta banda muscular, que lo ven como un puente, es el llamado fascículo arqueado o banda moderadora. El fascículo arqueado o banda moderadora, deben recordarlo porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His, ¿no? Del sistema de conducción eléctrica. ¿Cuánto mide el espesor del ventrículo derecho? Mide de 4 a 5 milímetros. El grosor del ventrículo derecho mide de 4 a 5 milímetros. Si nos preguntaran cuál es la cavidad más posterior, la más posterior es la aurícula izquierda. Está más tirada hacia atrás, es la que está más posterior, ¿no? Entonces la aurícula izquierda, como pueden ver, está desembocando ahí las 4 venas pulmonares, que están de color rojo porque están trayendo sangre oxigenada. Recuerden que la vena pulmonar y la vena umbilical transportan sangre oxigenada. Vena pulmonar y vena umbilical transportan sangre oxigenada. Es la cavidad más posterior y hay que recordarnos de la aurícula izquierda porque tiene su orejuela pequeña y es la localización más frecuente de trombos a nivel del corazón. Cuando hay una alteración del aurícula izquierdo, como una dilatación o una fibrosis, se forman trombos a nivel de la aurícula izquierda. Y la fibrilación auricular hace que se desprendan esos trombos y se liberan a la circulación sistémica, ¿no? Si me preguntan la localización más frecuente de trombos, es en la aurícula izquierda, por éstasis sanguínea. Y la cavidad más importante desde el punto de vista mecánico, porque es el que hace la función de bomba, expulsar sangre oxigenada a la circulación sistémica, es el ventrículo izquierdo. Miren, el grosor que tiene es de 9 a 10 milímetros. 9 a 10 milímetros el grosor del ventrículo izquierdo. Su capacidad total es de 120 mililitros, su capacidad de llenado total. Tiene también los músculos papilares y está separado de la aurícula izquierda por la válvula mitral, ¿no? Que tiene 2 valvas, como pueden ver. Muy bien, entonces esta es la cavidad más importante desde el punto de vista mecánico, porque es el que se va a contraer y expulsar la sangre hacia la circulación sistémica. El corazón, ¿no es cierto?, como constantemente se está nutriendo, tiene que recibir oxígeno, ¿no es cierto?, y nutrientes, ¿ya? Entonces, necesita una buena circulación arterial coronaria, ¿no? Entonces tiene que asegurarse oxígeno y nutrientes. Por ende, ¿dónde se nutre el corazón? ¿Dónde se da la perfusión arterial? En diástole. Recuerden que el corazón es el único que se nutre en diástole, porque al estar relajado el miocardio, como pueden ver, los vasos están distendidos y de esa manera perfunden, irrigan al corazón. En cambio, cuando el corazón está en sístole,
Como hay contracción, miren cómo los vasos se aplastan, ¿no? Y de esa manera la perfusión arterial disminuye. Entonces, por eso, ¿dónde hay perfusión arterial coronaria? ¿Dónde hay el aseguramiento de oxígeno y nutrientes para el miocardio? En diástole. El corazón se nutre en diástole. Tenemos dos coronarias, derecha, izquierda. ¿Quién es la dominante? La derecha. ¿Por qué a la arteria coronaria derecha le decimos dominante? Porque en el 80% de las personas da origen a esta arteria, la descendente posterior. Esta descendente posterior, ¿no es cierto?, que la van a ver por acá, miren, la coronaria derecha viene por acá, ¿no es cierto?, da ramas para el nodo sinusal. Pregunta de examen, ¿de quién es rama del nodo sinusal? De la coronaria derecha. Se viene por acá, acá hasta la marginal derecha, y se viene hacia atrás, miren cómo se viene hacia atrás la coronaria derecha, y da la descendente posterior. En el 80% la descendente posterior viene de la coronaria derecha. Por eso se dice que la dominante es el lado derecho. Porque en un 20% de pacientes, la descendente posterior es rama de la circunfleja. Entonces ahí le llamaremos dominancia izquierda. Pero en un 20%. Cuando la descendente posterior es rama de la circunfleja, que es rama de la coronaria izquierda, ¿ya? Entonces lo más frecuente, como ven acá, la coronaria derecha da rama para el nodo sinusal, para el nodo AB, marginal derecha, la descendente posterior. Y también irriga el septum interventricular, su cara posterior. Si me preguntaran desde el punto de vista mecánico cuál es la arteria coronaria más importante, es la coronaria izquierda, porque es la que irriga a la mayor parte del ventrículo izquierdo. En cambio, la coronaria derecha es la más importante desde el punto de vista eléctrico, porque es el que irriga al nodo sinusal, al nodo AB, al haz de His. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, la coronaria derecha es más importante, ¿no? Pero desde el punto de vista mecánico, la coronaria izquierda. Tiene dos ramas, la coronaria izquierda, miren, nace en un tronco y se va a dividir. Hacia adelante la descendente anterior y hacia los costados, hacia el lateral, la circunfleja. Entonces, esta rama del tronco coronario izquierdo que está hacia adelante es la descendente anterior, la más importante. Y es la que más se obstruye por la ateroesclerosis. Es el que más se obstruye por el proceso de ateroesclerosis. Y la que se va lateral es la circunfleja. Entonces, ¿cuáles son las dos ramas de la coronaria izquierda? Circunfleja, que irriga la cara lateral, y la descendente anterior, que irriga la cara anterior del corazón. Recuerden que el corazón tiene cara anterior, cara lateral y cara posterior, ¿no? Cara posterior, póstero inferior. El que irriga la cara posterior inferior es la coronaria derecha. La coronaria derecha irriga la cara posterior inferior del corazón. En cambio, la circunfleja, la cara lateral, y la descendente anterior, la cara anterior del ventrículo izquierdo principalmente, ¿no? Al igual que el septum interventricular, la parte anterior, ¿no? Y las ramas diagonales también nacen de la descendente anterior. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la circulación coronal. En cuanto al sistema vascular, solo hacerles recordar que las arterias son reserva de presión, mientras que las venas son reserva de volumen. Arteria, reserva de presión. ¿Estamos? La capa más desarrollada en las arterias es la capa media. ¿Qué contiene la capa media? Contiene colágeno y contiene músculo liso. Eso es lo que está más desarrollado en las arterias, la capa media. ¿Y quién regula la resistencia vascular periférica? Las arteriolas. Las arteriolas regulan la resistencia vascular periférica. En cambio, las venas, como pueden ver, contienen el 65 a 70% de la volemia. Por lo tanto, las venas son reserva de volumen, tienen más capacitancia. La capa más desarrollada de las venas es la adventicia, la capa externa. ¿Estamos? Y son los que tienen mayor capacitancia.
pueden almacenar volumen, buenas cantidades de volumen de sangre, ¿no? Eso entonces con respecto a las venas. Y el que se encarga de la microcirculación, del intercambio de nutrientes, oxígeno, desecho, es los capilares. Los capilares están encargados de la microcirculación, ¿estamos? Del intercambio de nutrientes y oxígeno. Por eso la velocidad de flujo sanguíneo en los capilares es lento para que se pueda dar el intercambio, ¿ah?